que es la etapa de manejo de resistencias, objeciones, dudas y excusas que nos plantea nuestro potencial cliente. Vamos a ver algo interesante. Muchas veces les ha pasado que llevaban un cierto nivel de conversación con un prospecto, se propone una llamada siguiente y cuando volvemos a llamar parece que estuviéramos hablando con una persona totalmente diferente de la que hablamos la primera vez. Entonces, digo esto, como dice nuestra placa, si las cosas llevan un cauce de aceptación, iban las cosas más o menos bien encaminadas, ¿sí? Y de repente en la siguiente conversación notamos un discurso diferente por parte de nuestro interlocutor. Simplemente preguntemos esto. Por ejemplo, Norberto, la última vez que hablamos tuve la impresión de que les gustaba la idea que le propuse. ¿Qué cambió desde entonces? Es una forma de no confrontar con el potencial cliente y saber qué es lo que pasó en el interín. Bien, cuando escuchamos una objeción, respondamos con una afirmación nuevamente no confrontante, que es la siguiente, la afirmación. Hablemos de eso. Después de decirles hablemos de eso, continuamos con preguntas para lograr que el prospecto nos hable y nos cuente acerca de sus razones para objetarnos. Veamos un siguiente consejo. Si escuchan resistencia al precio, ¿sí?, que es muy común que aparezca, preguntar, ¿es una cuestión de disponibilidad financiera o una cuestión de valor? Fíjense que esto es muy interesante porque los prospectos compran, ¿sí?, basados en el valor, ¿sí? No hay objeciones hacia el precio, siempre hay objeciones hacia el valor, pero puede suceder que se trate en ese momento de un problema financiero, o sea, digamos que no tienen dentro del presupuesto contemplada hacer esa inversión en ese momento. Bien, ¿qué pasa con los compradores? Los compradores usualmente no buscan el proveedor de menor precio, buscan el proveedor de menor riesgo, ¿sí? Determinen ustedes cómo pueden posicionarse como el proveedor de menor riesgo. Veamos. Si ustedes escuchan dentro de la conversación la típica evasiva, no creo que necesitemos eso ahora, al principio de la conversación, contesten con la siguiente frase. Yo tampoco estoy seguro de que lo necesiten. Por eso me gustaría preguntarle, y ahí avanzamos con las preguntas. Como les decía antes, no hay objeciones de precio, solo objeciones de valor. Veamos, antes de eliminar de nuestra lista a un prospecto con el cual obviamente no estamos llegando a ninguna parte, nos estamos dando cuenta que realmente la cosa se dilata mucho y vemos muy difícil llegar a una conclusión positiva, es importante preguntar lo siguiente. ¿Usted diría que es probable que nunca hagamos negocios juntos? ¿Sí? Recalcando el nunca, esto puede llevar al prospecto a decirnos que nunca es demasiado tiempo, lo que a ustedes les va a dar pie para seguir realizando preguntas más específicas, ¿sí? Cuando el prospecto les diga que quiere pensarlo, pregúntele, ¿en qué áreas todavía no estás convencido? En general, el famoso, mirá, déjamelo pensar, quiero pensarlo, viene por dos lados. Por un lado, el que todavía realmente no está convencido, necesita ponderar más opciones o tener más información acerca de lo que le ofrecemos. Y por otro lado, puede tener que ver que existan otras personas dentro del proceso de toma de decisiones con las cuales él tiene que consultar antes de avanzar con la venta. Entonces es importante saberlo y esto es muy interesante, es una estrategia sencilla, es una pregunta muy sencilla que nos puede ayudar justamente a entender cuál es el proceso de toma de decisiones dentro de la empresa. Sigamos. Cuando ustedes escuchen una objeción, ¿sí?, para escuchar la razón subyacente, digamos la verdadera razón detrás de la objeción, respondan con la siguiente frase. No estoy seguro de haber entendido, ¿sí? Probablemente de esta manera les van a responder con información más detallada. ¿Por qué? Porque al decir que ustedes no entendieron, están cargando la responsabilidad sobre ustedes mismos y no sobre el cliente, ¿sí? Bien, sigamos avanzando. Como les decía antes, ojo con esto, la objeción que ustedes escuchan consiste solamente de las palabras que representan el síntoma del problema real. Bien, allí deben dirigirse con las preguntas para lograr el éxito, ¿sí?, a entender cuál es realmente el problema real, porque lo que nos está comentando nuestro cliente es solamente la descripción del síntoma.
Lo que tenemos que entender es el problema real. Bien, avancemos. Hay un viejo mito que dice que la venta no comienza hasta que haya sido expresada una objeción. Bien, les voy a contar que acá hay dos escuelas. Hay una escuela que dice, realmente afirma esto, que la venta no comienza hasta que realmente aparezca la primera objeción. Y otra escuela que dice que esto no es cierto, que si el proceso de ventas ha sido ejecutado correctamente, no deberían aparecer objeciones. Bien, como les digo antes, hay dos escuelas. Yo creo que esto debería quedar librado a su propia experiencia. Seguramente les ha pasado a ustedes más de una vez que pasa esto y es muy común, que el proceso de venta entra como en una especie de vía rápida, ¿no? Y las cosas fluyen con mucha naturalidad y rapidez y termina cerrando la venta. Y otras veces no. Les ha pasado que una persona nos pregunta, nos objeta, tiene dudas, tiene excusas y finalmente también llegamos a la conclusión positiva del cierre de la venta. Bien, vamos a ver otro consejo, que nos dice lo siguiente. Dice que la resistencia es mucho más fácil de manejar temprano en una llamada, antes que se transforme luego en una objeción mayor. Además, esto los va a ayudar a cambiar la dirección del proceso, del speech, de la conversación, cuando sea necesario. Entonces, promuevan la aparición de la resistencia. Por ejemplo, con una pregunta de chequeo, ¿qué piensa usted de esto hasta acá? De esa manera estamos empezando a estimular al cliente para que nos diga, para justamente nos dé feedback, nos dé cuál es su impresión hasta el momento y le estamos estimulando a que aparezcan sus preguntas y sus objeciones.